Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a empezar a trabajar la continuidad de funciones, en este caso de una manera un poquito más formal que como lo habíamos visto hasta el momento. Hasta ahora habíamos visto que una función simplemente era continua en un punto si en ese punto yo podía dibujar la función sin levantar el lápiz del papel. Es decir, en el momento en el que yo dibujaba toda la función completa sin levantar el lápiz del papel, determinaba que la función era continua. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora que hemos descubierto la definición de límite y ya sabemos cómo funcionan los límites y para qué sirven, podemos introducir una definición de continuidad un poco más profunda, un poco más ortodoxa, que sea más precisa. Entonces, para ello, ¿qué es lo que vamos a ver? Como siempre hemos dicho, todas las funciones son continuas a lo largo de todo su dominio. Es decir, toda función es continua en un punto que pertenezca a su dominio. ¿Dónde vamos a encontrar los problemas? Pues vamos a encontrar los problemas en aquellos puntos que directamente no pertenezcan a su dominio, porque en ese caso no voy a tener un valor para el cual la función pueda ser continua, o en los límites de los puntos que pertenecen a sus dominios. ¿Vale? Entonces, supongamos que yo tengo una función que tiene la siguiente gráfica. Tiene esto por aquí, justo en este punto tiene un pequeño corte y tiene otra vez esto por aquí. ¿Ok? ¿Qué ocurriría? Si yo intentara ver la continuidad de esta función, me daría cuenta que según voy por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, la función es continua, ¿vale? Hasta que me intento acercar a este punto. Entonces yo cuando me acerco a este punto, lo que estoy calculando es, suponemos que este valor es x igual a a, cuando yo me voy acercando muy detenidamente a este punto, lo que estoy calculando es el límite cuando x tiende a negativamente. Es decir, cuando me acerco muy poco a poco por el punto hacia la izquierda. ¿Ok? ¿Y qué es lo que ocurre? Que si yo me intentara acercar a este punto por aquí, supongamos que este punto es aproximadamente el mismo, haría exactamente lo mismo desde la derecha. Es decir, lo que estaría calculando aquí cuando me acercase muy poquito a poco a este punto, estaría calculando el límite cuando x tiende a por la derecha. Aquí lo teníamos por la izquierda, aquí lo teníamos por la derecha. Entonces, ¿qué condición es la primera que se tiene que cumplir para que una función sea continua en un punto? Que el límite por la izquierda y el límite por la derecha sean iguales. ¿Por qué tienen que ser iguales? Porque como el valor al que me tengo que acercar es a este punto de aquí, el valor por el que me acerca a la izquierda y el valor por el que me acerca a la derecha deberán ser el mismo. En caso de que no sean el mismo, suponer que yo tengo una función que hace tal que así y luego sigue por aquí abajo. Entonces, por aquí me estoy acercando a un valor y por aquí me estoy acercando a otro valor. Por lo tanto, si este valor no es el mismo, es imposible que esta función sea continua. Por tanto, esta será la primera condición que se deberá cumplir. Pero es que, además, deberá cumplirse de que justo en este punto el valor de la función, es decir, f de a, también sea igual a los dos límites. Es decir, tengo que llegar a un punto en el cual tanto el límite con la izquierda como el límite con la derecha, con el punto, el valor en ese punto de la función, sean exactamente el mismo. Y esta será nuestra definición de continuidad en una función. ¿Qué es lo que ocurre? Que si esta definición se cumple para todo R, podremos decir que la función es continua para todo R. ¿Ok? Vamos a poner algunos ejemplos con funciones sencillas y veremos más adelante algunas funciones donde no es tan obvio. Por ejemplo, supongamos la función f de x igual a 2x menos 1. Entonces recordamos que el dominio de f de x era todo R y recordamos que una función es continua en todo su dominio. Podríamos decir directamente que f de x es continua en todo R. ¿Ok? Esto lo sabemos por definición. ¿Qué ocurre? Que voy a comprobar yo que en un punto aleatoriamente, en efecto, se cumple la definición que acabamos de ver. Por ejemplo, supongamos x igual a 1. Es decir, yo voy a calcular el límite cuando x tiende a 1 negativamente de 2x menos 1. Esto sería 2 por 1 negativo menos 1, esto sería 2 negativo menos 1, es decir, 1 negativo. Me acercaría al 1 por la izquierda. ¿Ok? Si ahora yo calculo el límite cuando x tiende al 1 positivo de 2x menos 1, esto sería 2 por
1 positivo menos 1, es decir, 2 positivo menos 1, es decir, 1 positivo. Me acercaría al 1 positivamente, es decir, me acercaría por la derecha. Aquí repito que me acercaría por la izquierda. Y si ahora yo calculo f de 1, esto sería 2 por 1 menos 1, es decir, 2 menos 1, es decir, 1. Si os dais cuenta, por la izquierda me acerco al mismo valor que por la derecha y me acerco al valor de la función. Por lo tanto, en efecto, como el límite cuando x tiende a 1 negativo es igual al límite cuando x tiende a 1 positivo y es igual al valor de 1, tengo que f de x es continua en x igual a 1. Y si esto lo replico para absolutamente todos los valores que tenga en este dominio, lo que me ocurrirá será básicamente que me quedará que f de x es continua para absolutamente todos los valores de R, tal y como habíamos previsto anteriormente. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto no tiene por qué cumplirse en todas las funciones. Y vamos a poner un ejemplo para que lo entendamos, que ya lo hemos visto hasta ahora, que es la función f de x igual a 1 entre x. Por ejemplo, esta función, por definición, recordamos que es una función racional, donde tenemos arriba un polinomio de grado 0 y abajo un polinomio de grado 1. Entonces tendré que el dominio de f de x será todo R menos las raíces del denominador, en este caso el 0. Entonces, ¿dónde me va a causar problemas esta función? Pues precisamente en el 0. Por tanto, tendré que determinar aquellos valores en los cuales me tenga que ver los límites, tanto por la izquierda como por la derecha, como justo en el 0. ¿Y qué tendré? Si calculo el límite cuando x tiende a 0 negativo de 1 entre x, me quedará 1 entre 0 negativo, que esto es un número positivo entre 1 negativo muy pequeño, es decir, menos infinito. Una cosa que no habíamos nombrado hasta el momento, si alguno de los dos límites laterales es más o menos infinito, directamente, aunque ese mismo límite coincida con la función, si en un punto en concreto, o cuando me acerco a un punto por la izquierda o por la derecha, uno de los límites me queda que es infinito o menos infinito, automáticamente la función ya no es continua en ese punto. Porque lo que me está diciendo es que me estoy yendo hacia el más infinito y recordemos que cuando me voy hacia el más o el menos infinito, me acerco muchísimo al punto, pero nunca llego a tocarlo. Por lo tanto, automáticamente se descarta que la función sea continua en ese punto. De todos modos, vamos a comprobar que en este caso no me queda ni tan siquiera igual, porque ahora tendría el límite cuando x tienda a 0 positivo de 1 entre x y tendría 1 entre 0 positivo, que recordamos que es un número positivo entre un número positivo muy pequeño, es decir, más infinito. Por tanto, ¿qué es lo que nos ocurre? Que aquí yo ya tengo que el límite cuando x tiende a 0 negativo es distinto que el límite cuando x tiende a 0 positivo. Aunque en este caso fuesen iguales, supongamos que fuesen iguales, que fueran el mismo, que fueran más y más, tampoco nos valdría porque nos estaríamos yendo infinitamente. Y además, ¿qué es lo que ocurre? Que si yo calculo el valor exacto de 1 entre x, es decir, 1 entre 0, que es f de 0, dentro del concepto de las funciones, como no podemos irnos a más infinito, esta función no tiene imagen. Porque 1 entre 0 no está definido dentro de las funciones. Podríamos decir que es más o menos infinito, pero repito, dentro del plano del análisis de funciones no existe. Existe dentro de los límites, pero en este caso no tendría cabida. Por lo tanto, al igual que esto nos queda que la función que f de 0 también es distinto de f de 0, ya que no existe, por tanto, podemos determinar que f de x no es continua en x igual a 0. Por tanto, será f de x es continua en todo R, porque en el resto de valores del dominio sí que se cumplirá, menos en el 0. Es decir, tal y como habíamos previsto. Entonces, podemos decir, bueno, ¿es posible que haya algún caso en el que encontremos funciones que dentro de su dominio tengan algún tipo de problema o tengan un dominio definido de otra manera y al calcular los límites laterales justo con el punto nos den una función que sea continua? Pues es posible. Y para esto nos vienen muy bien precisamente las funciones a trozos. Las funciones a trozos suelen ser una muy buena manera de ver si la función en un punto o en otro está definida. Y por ejemplo, podríamos poner la función f de x que fuera la siguiente. X cuadrado más 1
cuando x es mayor o igual que 0 y x más 1 cuando x es menor que 0. Es decir, tenemos esta función definida en dos trozos, donde tenemos que para mayores o iguales que 0 tengo x cuadrado más 1 y para menores que 0 tengo x más 1. Por tanto, ya recordáis que tendré a la derecha del eje x, en este caso justo del corte del eje x, a la derecha del eje y, tendré x cuadrado más 1 y a la izquierda tendré x cuadrado, o sea, tendré x más 1. Entonces, para ver que en efecto esta función será continua en todo su dominio, es decir, del 0 hacia la derecha, porque nos lo dice la propia función, que el dominio de la de arriba, de f de x, será desde 0 hasta infinito, por tanto, continua en el intervalo 0, infinito. ¿Vale? Y esta función de abajo tendrá dominio de f de x desde menos infinito hasta 0, por tanto, continua en, podremos decir, menos infinito 0. ¿Ok? Pero aquí lo he incluido y realmente no lo puedo incluir. ¿Por qué? Porque tengo que delimitar si en el punto justo donde una para y la otra continúa o al revés, tengo que ver si en ese caso se cumple el límite. Y para ello, ¿qué tendré que determinar? El límite. Cuando x tiende a 0, negativo. Y la pregunta es, cuando me acerco por los valores negativos de 0, ¿a qué función me acerco? ¿A la de arriba o a la de abajo? ¿Dónde están definidos los valores negativos de 0? En esta función. Por tanto, tendré que calcular el límite de esta función, que será x más 1. Me quedará 0 más 1, es decir, 1. Este será el límite negativo. Cuando me acerque al límite positivo, es decir, límite cuando x tiende a 0 positivo, ¿a cuál me tendré que acercar? ¿Dónde están definidos los números mayores que 0? Que son justo por los que me acerco. Pues aquí arriba. Por tanto, tendré que calcular el límite de esta función. X cuadrado más 1, que tendré que será 0 al cuadrado más 1, es decir, 1. Por tanto, ya tenemos que el límite cuando me acerco por la izquierda es igual al límite cuando me acerco por la derecha. Ahora se tiene que cumplir que justo el valor de la función en ese punto también es el mismo. Y si yo hago f de 0, ¿dónde está justo definido el 0? ¿En la de arriba o en la de abajo? Pues lo tenemos aquí porque tenemos el mayor o igual que 0. Entonces tendré que la función en 0 será 0 al cuadrado más 1, es decir, 1. Como también se cumple que esto es igual a f de 0, yo podré decir que f de x es continua en x igual a 0. Y ahora sí que puedo incluir aquí la continuidad. Para ver a lo que nos estamos refiriendo, vamos a representar estas funciones dentro de su dominio y ver cómo lo podemos hacer. X más 1 para x menor que 0. Entonces vengo aquí y pongo x más 1 para x menor que 0. Es decir, la función estará representada de aquí a la izquierda. A ver si la podemos poner tal que así. Sí, x es menor que 0. Vale, corta. Ahí. Sí, muy bien. Ahí. Vale. Una como hemos dicho. Sí, que es menor que 0. Vale, venga. 3, 2, 1 y dentro. Entonces venimos a GeoGebra y decimos que f de x es igual a si x es menor que 0, x más 1. Aquí tenemos la primera, que tenemos que la función será x más 1, que es la misma que hemos dibujado aquí, en caso de que x sea menor que 0. Y ahora ponemos que g de x será si x es mayor o igual que 0, x al cuadrado más 1. Y esta será nuestra función g. Entonces, como podemos ver, la función f es continua en todo su dominio, porque lo sabemos por definición. La función g también es continua en todo su dominio y justo en el punto, como coinciden en valor, como podéis ver que cuando me acerco mucho el valor es exactamente el mismo, en este punto también es continua nuestra función. Por tanto, podemos decir con claridad que la función nos queda continua en este punto. Sin embargo, si comprobamos la misma función que hemos visto antes, esa función de 1 entre x, vamos a verificar 1 entre x,
¿Qué problema me queda? Que justo cuando llego al 0, esta se me va por la izquierda hacia menos infinito, esta se me va por la derecha hasta más infinito, y como podéis ver, aunque yo aquí me aleje mucho, me iré mucho hacia abajo, luego mucho hacia arriba, por tanto, en justo x igual a 0, la función ya no es continua. Por tanto, como podemos ver en este caso, no nos quedaría continuidad en esta función, justo en este punto. El resto de la función sí que sería continua. Entonces, chicos, como habéis visto, nueva definición de continuidad, muy importante saber cómo trabajar con ella y verificar en algunos casos si la función nos va a quedar continua o no nos va a quedar continua. Pero por favor, como siempre, cualquier duda, cuestión o pregunta, dejadlo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.